Mi nombre es Gonzalo Melián y voy a hablarles del capítulo del libro que está publicado por Deusto, de Una revolución liberal para España. La verdad, yo no sé ustedes, creo que todos tenemos una sonrisa después de haber oído al profesor Brown. Yo más que ustedes, porque me llamo Ilustre Liberal. No obstante, siguiendo tu pregunta, creo que cualquier persona que defienda la libertad, aunque sea un poquito, hay que escucharla y hay que decirle que bien. Eso nos enseñó el profesor Brown. Así que no intentemos poner etiquetas o intentemos decir tú no eres liberal. Intentemos coger cualquier plantilla que es liberal o que defienda la libertad. Es magnífico. Magnífico para empezar la conversación y trabajarla y desarrollarla y ver lo maravilloso que es oír al que defiende la libertad. Podemos tener discrepancias sobre lo que es defender la libertad, pero creo que es positivo, es muy positivo. La presentación va a tener dos partes. Una primera parte donde voy a exponer de forma muy breve cómo funciona el modelo urbanístico actual, cómo funciona el urbanismo actualmente. Y la segunda parte os voy a explicar una propuesta realista, probablemente no una propuesta ideal, pero una propuesta realista para transformar el modelo actual. El modelo, como comentaré después, el modelo actual de planificación de las ciudades es un modelo totalmente intervenido. Es más, vuelvo a decir que el urbanismo y el medio ambiente han sido dos escondites maravillosos para los enemigos de la libertad. Para los enemigos de la libertad. Y ahí además operan y trabajan, hay otros por supuesto, hay muchos de hecho, pero desgraciadamente el lugar donde vivimos, porque la mayoría de la sociedad vive en ciudades, es un lugar totalmente controlado, regulado y definido por personas que sustituyen a tu persona por sus criterios, sus deseos, sus preferencias. Me gustaría empezar con esta imagen, la imagen de Hong Kong. Bien, eso que vemos ahí es la consecuencia de un fenómeno maravilloso que se llama creación de riqueza. Creación de riqueza. Los seres humanos descubrimos que viviendo agrupados éramos capaces de crear más riqueza. Porque reducíamos costes de transacción, dividíamos mejor el trabajo y el conocimiento, y entonces, bueno, íbamos creando riqueza. La riqueza de forma física se puede plasmar ahí, hay mucho más que eso que se ve. Pero al final, son procesos de mercado que suceden cuando la gente libremente puede intercambiar bienes y servicios y por lo tanto puede dividir el trabajo y el conocimiento y crear riqueza. Pues bien, como es lógico, los enemigos de la libertad quieren controlar aquello o donde se crea riqueza o donde hay riqueza. Y la ciudad es el lugar no solo en el que vive la mayor población del mundo hoy en día, y que además se espera que siga creciendo en los próximos 20 años, sino que además es el lugar donde mayor riqueza se crea hoy. Por lo tanto, para los enemigos de la libertad es un lugar de controlar y, por supuesto, ser posible meternos en nuestro bolsillo esa riqueza, distribuirla, con ideas, como explicó el profesor Brown antes, como hacernos iguales mediante la ley, en vez de ser iguales ante la ley. Pero en todo caso, la ciudad es a día de hoy, por una parte, un reflejo de ese orden espontáneo, de ese desarrollo normativo, contractual, de acuerdo voluntario, ese derecho desarrollado, que decimos muchas veces las personas que estudiamos esa parte del derecho. Sin embargo, está secuestrada. Lo que es increíble es cómo se ha podido crear riqueza en las ciudades a pesar del gobierno, a pesar del sistema. ¿Y cómo es ese sistema? Pues bien, ese sistema es un sistema de planificación coercitiva y centralizada. Donde hay señores que son los que deciden cómo va a ser la ciudad, que deciden dónde pueden crecer, que deciden cuánto se puede crecer, que deciden
qué puedes hacer tú en tu casa y hasta cómo puedes pintarla. Por fuera. Todavía por dentro no lo han conseguido. Bien. A mí me gusta explicar, algunas personas que hayan oído antes lo habrán visto, que el sistema es un sistema en cascada, que es lo que voy a intentar resumir ahora en unas pocas diapositivas. Es una cascada de regulaciones, donde empieza a caer una sobre la otra, sobre la otra y sobre la otra. Pues bien, es un sistema piramidal o en cascada. En la parte más alta de todo tenemos las leyes urbanísticas, las leyes medioambientales, las leyes de ordenación del territorio. Por supuesto, son legislaciones que no vienen desarrolladas por esas normas espontáneas de abajo a arriba, no son de arriba a abajo. Son creadas por esos señores electos junto con sus burócratas y los grupos de interés, porque al final eso es el establishment, que son los que deciden para supuestamente imponer el modelo. Ahora compararé qué hacen esas normas. Luego vienen los planes de ordenación del territorio, luego vienen los planes municipales, si hay alguien aquí que esté en el ayuntamiento, los planes generales, o planes de acción municipal, depende de la comunidad autónoma, tiene un nombre u otro, y luego tenemos los planes de desarrollo, planes parciales, los planes especiales, y por último viene el proyecto de arquitectura. Pero ¿qué hace cada uno de estos escalones? ¿Qué hace cada una de estas partes de la cascada? Bien, la primera de todas las leyes, fíjense, una ley. Y ya una ley, como voy a explicar ahora, va a definir cómo va a ser esa ciudad. Fijan el estatuto jurídico de la propiedad del suelo. Como bien saben ustedes, el artículo 33.1 de la Constitución Española dice que todos los españoles tienen derecho a la propiedad privada. Pero seguidamente, el 33.2 te dice que te la quita cuando quieres. Porque dice que esa propiedad privada tiene que estar sometida a la función social de la propiedad. Entonces, en base a ese artículo, se fija el estatuto de propiedad, en lo que se dice, pues, que hay unos señores que podrán hacer cosas en su suelo y otros que no. Luego se dice cómo se tienen que hacer los planes urbanísticos. Luego se dice cómo son los estándares urbanísticos mínimos que tienen que haber. Por ejemplo, no puede haber más de 70 viviendas por hectárea. Por ejemplo, por cada 100 metros cuadrados de vivienda que se hagan, tiene que haber 20 metros cuadrados de zonas verdes, 20 de infraestructura, 20 de equipamiento. Por ejemplo, no se puede construir ninguna área urbanizable con más de 1000 metros cuadrados construidos por cada 1000 metros cuadrados de suelo. Esos son estándares urbanísticos que ya están definiendo el modelo de la ciudad. Fíjense este último que he dicho. Por cada metro cuadrado de suelo, solo se puede construir 1 metro cuadrado construido. Eso en urbanismo se llama edificabilidad. ¿Ustedes saben cuál es la edificabilidad, el coeficiente de edificabilidad de Manhattan? ¿No? No. ¿Aproximadamente? Diga un número. 9.000. ¿Cuánto? 9.000. No. 25. ¿De acuerdo? Pues bien, la ley urbanística de Castilla-La Mancha dice que solo se puede construir 1 metro cuadrado por cada metro cuadrado de suelo. Por eso, en Castilla-La Mancha no tenemos esto. Esto es Manhattan. Y esto creo que es Guadalajara. Entonces no es que la gente en Guadalajara no quiera hacer como Manhattan. Es que ya por ley lo tienen prohibido. Una ley que está en lo más alto de la cascada de planeamiento. Ya está imponiendo el modelo de ciudad. Entonces vamos por la calle. Qué pena que por aquí no existe ningún Manhattan. Es que no puede existir Manhattan. Es inviable. En Madrid, por ejemplo, no hay un coeficiente máximo. Pero sin embargo, te ponen un montón de obligaciones de redes generales, de zonas verdes, de equipamiento, etc., que hacen imposible construir tampoco con más de uno. No se puede. Porque si tienes que dejar por tantos metros cuadrados, tantas zonas verdes, al final construyes un pirulí porque no tienes espacio para construir nada. Entonces, todas estas leyes urbanísticas lo que hacen es
también, aparte de estándares urbanísticos, regulan el desarrollo e introducen también aquella normativa de ese maravilloso ente regulatorio que tenemos ahora que se llama Europa, que por una parte te salva y por otra parte te estrangula. Pues todo eso son las leyes urbanísticas. Siguiente escalón, los planes supramunicipales. Lo llamamos planes de gestión del territorio. ¿Qué hacen estos planes? Principalmente proteger suelo. Ese es el plan del Levante almeriense, en el cual fui corredactor. Todo verde es suelo protegido. No se puede hacer ahí nada. Entonces, por una parte tenemos que dicen que 1 metro cuadrado por metro cuadrado, y luego solo te dicen que solo puedes construir aquí. Imagínense el impacto que tiene eso ya eso. Cascada de planeamiento. Luego tenemos que establece la propia ley, dijimos antes, una densidad máxima de 70 viviendas hectáreas. Pero no en todo el territorio, porque el plan de ordenación del territorio iba a decir, ok, en esto de aquí son 40, en estos 50. Ninguno puede decir más de 70, pero lo que van a hacer es poner una imposición mayor. De ahí la cascada de normas que va cayendo una sobre la otra. Limitan el crecimiento. Y por último, establecen las estructuras territoriales. Que bueno, que sabemos que después se hacen expropiando, pero eso lo vamos a discutir hoy. El siguiente escalón son los planes municipales. Ahí por ejemplo tenemos el plan de organización municipal de Talavera de la Reina, donde nació Juan de Mariana. Entonces, aquí, en este plan también tuve la oportunidad de ser corredactor, pues lo verde protegido, y luego aquí clasificamos el suelo. Decimos protegido, no urbanizable, urbanizable, que se puede desarrollar, y urbano. Pero no basta con eso, porque la ley te dice que tienes que ordenar pormenorizadamente el suelo. Por lo tanto, dice que en esta parcela de aquí se puede construir 0,6 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. Por supuesto, nunca más que uno. Esto es Castilla-La Mancha. La ley que comenté antes se aplica a este plan. O sea, en ninguna zona, por supuesto, la área no es tampoco Manhattan, ¿no? Entonces, en ninguna zona de Talavera de la Reina puede haber una edificabilidad de más de uno. Y la regulación del plan, que está por debajo de la cascada, va a ser cada vez menor y menor y menor. Pero no basta con poner edificabilidades. El plan además te dice los usos que puedes poner. Vivienda. Pero no solo le basta con decir vivienda residencial, te dice además la tipología. Aquí son residenciales, viviendas aisladas. Aquí son residenciales en viviendas en bloque, etc. Mire, pero es que aquí realmente el mercado que pide es un mall, es un uso comercial. No. El plan pone otra cosa. Pero mire, pero que como el mercado está pidiendo eso, podemos cambiar el plan. Sí, podemos cambiarlo, son 10 años. Muy flexible el sistema. Luego también estas densidades, por supuesto, cada vez más pequeñas, edificaciones máximas y los usos. Eso es el plan general, que es la madre del cordero. Porque es realmente, en el sistema español, por ejemplo, donde asigna los derechos y deberes del propietario. Si usted tiene... Es que miren, fíjense cómo es la cosa. De aquí a aquí es no urbanizable. Y de aquí a aquí es urbanizable. Es decir, yo como diseñador del plan, con esta línea que trazo aquí, a este aquí los hago pobres y a estos los vuelvo medianamente ricos. Y todavía nos preguntamos por qué hay corrupción. ¿Ustedes se creen que no va a haber nadie que va a intentar que la línea esté un poquito más acá? O sea, la corrupción urbanística, que es muy famosa, además se pone en Wikipedia, corrupción urbanística en España, páginas y páginas y páginas, es que es inherente al sistema. No donde hay intervención tiene que haber corrupción, pero donde hay corrupción hay intervención pública, hay regulación. Y es más, cuando esa regulación es interpretable por terceros, más todavía. Y casi siempre lo son. No habrá muchas regulaciones simétricas, abstractas, que nos hablan normalmente Capella. No. Son particulares, interpretables, y que bueno, siempre hay un funcionario que te viene con un metro y te dice, este escalón le falta medio centímetro. Y tienes que estar en tu clínica porque le falta medio centímetro, tirar la escalera y rehacerlo. Esa escalera que está detrás, en el UFE de Madrid, tuvimos que tirarla cuando abrimos esta sede. Y hacer una nueva porque no cumplía por 1 centímetro.
Sí, sí, sí. Esa escalera que está ahí, con metal, debajo son unos bloques de hormigón y debajo tiene una estructura metálica, que si quieren abrir esa puerta la ven. Se cambió para poder conseguir la licencia. Y así casos por España a doquier. A doquier. Bien, luego más abajo tenemos los planes de ordenación, digamos, pormenorizada, donde ya después de toda la regulación que hay, llega el plan parcial, que es donde los privados entran, no siempre, y entonces dicen, a ver qué puedo hacer. Y puedes hacer muy poquito. Y con lo que puedas hacer, establecen ya las normas que se van a quedar ahí para siempre. Esas normas pueden ir desde altura máxima 20 metros, altura entre cornisas, no sé cuánto, se permiten volados o no, o hasta colores de la ventana, como en el lanzador. O en cualquier pueblo o cualquier ciudad en España. Y ahí luego llegamos al proyecto de arquitectura. Bueno, llegamos al proyecto de arquitectura, donde nos encontramos zonas urbanas que de repente vas paseando y dices, es que no hay arquitecto bueno. Es que no hay ninguno creativo, son todos edificios iguales. ¿Por qué? Es que llega al proyecto de arquitectura y te dice el plan. Puedes hacer tanta altura, tantas plantas, de ladrillo, con ventanas verdes, si cubiertas X, tal, no sé qué, el patio no sé cuánto, y al final no puedo hacer nada. Claro, son todos iguales. De hecho, lo que me sorprende es que no haya más arquitectos que griten por la libertad, que luchen por la libertad. Es más, me sorprende que haya tantos enemigos de la libertad en el mundo de la arquitectura. Cuando lo que están haciendo es matando la creatividad y la innovación en un lugar, como decía antes, que es en el que vive la sociedad desarrollada. Es más, es desarrollada porque vive en ciudades. Podemos encontrar sociedades no muy desarrolladas en ciudades, normalmente porque tienen un estado opresor, como puede ser, no sé, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo. Vamos a Caracas, y Caracas no es una ciudad espectacular ahora mismo. Es una selva. Pero no va a ser por el mercado, va a estar por el Estado. Entonces, vale, pues no es una ciudad desarrollada, pero lo que no vamos a encontrar nunca son sociedades desarrolladas, ricas, sin ciudades. Por lo que comentaba antes, la creación de riqueza es un fenómeno que surge gracias al libre intercambio, en el cual se divide el trabajo y el conocimiento y se crea riqueza. Y eso sucede principalmente en ciudades. Es verdad que con la nueva economía, las tecnologías, la desmaterialización de la economía, eso empieza a estar en cuestión. Pero a día de hoy es así. Entonces, les cuento un poquito, después de haber contado un poco un resumen, muy resumen de cómo es el modelo, les cuento un poquito el artículo de este libro. Sale de un resumen de una reforma urbanística que nos encargaron en una comunidad autónoma a Gabriel Calzada y a mí. No voy a decir comunidad autónoma, no voy a decir que el presidente fue, pero nos pidieron, por favor, redactar una norma urbanística, una ley nueva, para, digamos, avanzar hacia la libertad. Claro, de entrada, yo decía, bueno, que está el botón, destruir todo. Sí, pero fuimos realistas e intentamos ver hasta cuánto digamos, el entramado jurídico, la Constitución, nos podría dejar hacer. E hicimos el anteproyecto de ley, lo redactamos, llegó al Consejo de Gobierno y se quedó en un cajón. Y ahí sigue en un cajón. Pero yo les voy a contar, no el anteproyecto de ley, pero sí la esencia de ese anteproyecto de ley, o lo que voy a hacer una reforma para intentar cambiar las cosas en la Comunidad de España. Y, bueno, son ideas, ¿de acuerdo? Bien, una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que el artículo, creo que es el 347 del Constitución Español, no, me quedo en blanco. Bueno, el artículo de la Constitución Española que hay un artículo que dice que las comunidades autónomas tienen las competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. De hecho, la última ley nacional que hubo de urbanismo fue la ley del 90, texto referido al 92, de Camilo González, que luego se hizo un recurso de inconstitucionalidad
y la sentencia del 97 del Tribunal Constitucional, la 61/97, dijo que el Estado central no puede legislar en materia de urbanismo, ordenación territorial de vivienda. Y dices tú, bueno, eso es extraordinario. Las comunidades autónomas pueden hacer lo que quieran. La triste es que todas lo que han hecho es replicar el sistema que había, que venía del franquismo. La primera ley urbanística que hubo en España fue en el 56, y le hizo la dictadura. Y no ha cambiado mucho con respecto a hoy. No ha cambiado mucho con respecto a hoy. Entonces, la realidad es que la ley del 76, del 75, de esto fue el 76, que es la época en la que estábamos en la transición, fue una ley que todo pues desarrollar, la del 56. Luego vino la ley del 90, en democracia, la cual sigue creando el modelo, y cuando surge la sentencia del 97, pues al final todas las comunidades autónomas empiezan a hacer sus leyes urbanísticas, pero todas replicando el modelo. Y hoy tenemos lo mismo, no ha cambiado. Con un poquito por aquí, un poquito por allá, un barniz por aquí, un toquito liberal por allá, pero el modelo es lo mismo, lo que he explicado hace un momentito. Pero existe la posibilidad de que cualquier comunidad autónoma diga, yo voy a cambiar las cosas, dentro de la Constitución. Es verdad que cada vez, como decía antes, Europa está teniendo más problemas, sobre todo con temas de medio ambiente, pero bueno, existe la posibilidad de hacer cosas distintas. Entonces, lo primero que planteamos fue que una cosa que tiene que ser una ley urbanística es devolverle el protagonismo a los ciudadanos. Es decir, que la gente pudiera elegir en la ciudad que quisiera vivir a través del mercado. No a través de un planificador que dice cómo tiene que ser la ciudad. La asignación de usos e intensidades te la va a decir los precios del mercado. Los precios. Si de repente el mercado, a través de los precios, te dice que aquí tiene que haber torres, hay torres. Te dice de los precios que tiene que haber comercio, comercio. O que te diga lo que considere el mercado. O sea, los ciudadanos puedan expresar sus preferencias a través del mercado. Y no tener que asumir lo que otros deciden por ti. Entonces, eso era lo primero. Eso cambiaba por completo el cómo encajar todo el modelo. Entonces, tendrías que pasar unos planes, digamos, impuestos de arriba abajo, donde hubiese por lo menos una parte de derecho a desarrollar que surgiera a través de contratos voluntarios. Yo les puedo asegurar a ustedes que ningún desarrollador va a ser una ciudad donde la gente no quiera vivir. Y si ustedes Gonzalo, en España hay un montón de casos. Sí, pero es que en España hay una escasez artificial de suelo donde la gente no quiere tener que vivir ahí, porque en otros sitios no se puede hacer nada. Estamos hablando de un modelo por cambio por completo. Habría competencia. Y ya sabemos qué pasa con la competencia, ¿no? Las cosas mejoran. Mejoran. Porque como lo hagas bien, lo va a hacer otro mejor que tú. Yo siempre digo en todos mis cursos que para ser millonario hay que hacer tres cosas. Tres cosas. La primera, saber qué quiere la gente. La segunda, proporcionárselo de la mejor manera posible, la mejor calidad posible y al mejor precio posible. Y la tercera, hacer ricos a los demás. Entonces, ante esa premisa, lo lógico es que las ciudades sean cada vez mejores. Sean cada vez mejores. ¿Por qué? Porque para poder triunfar en el mercado tienes que hacer eso. Si no, no vas a triunfar. No vas a triunfar. Y podemos tener muchos ejemplos. O sea, o es que no somos todos más ricos gracias a que un señor llamado Manso Ortega fue capaz de cambiar el modelo de producción y producir ropa de diseño barata que permite a muchas personas ir mejor vestidas y conseguir un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por poco dinero. Capitalista despiadado. Despiadado, terrible. Terrible. Por eso sus mercados de mercado están llenos como el de Venezuela. Iguales. Iguales. Bueno, he hecho a Manso Ortega, pero también podemos hablar del Corte Inglés, que ha hecho cosas impresionantes en España. Pero ahora hay que reinventarse en los últimos años. Porque todo cambia. Y como no te adaptes a lo que la gente quiere, muere. Pues esto es igual. La ciudad es el lugar de vivir, la ciudad desarrollada. Está en continuo cambio. Sin embargo, vamos paseando por Madrid. Ahora vamos a 40 años en el mismo Madrid. ¿Y por qué no ha cambiado? Bueno, las aceras son distintas, Gonzalo.
Sí, los estos también. Pero la ciudad no cambia, no se transforma. ¿Por qué? Porque no puede. No puede. Es imposible. Traten ustedes de tirar una manzana o 2 manzanas de Real Salamanca. No vamos a poder jamás con el modelo actual. Bien, el segundo es reforzar el derecho de propiedad privada. Actualmente, el modelo actual lo que dice es: la gente no tiene derecho a nada con el suelo, porque realmente es el Estado el que da el derecho. Usted tiene un suelo, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Yo, a través del plan urbanístico, del plan general, otorgo derecho. Y como otorgo derecho, también puedo quitárselos, porque usted no se tiene nada. Ese es el pensamiento de todos los que sostienen el modelo actual. Os lo puedo asegurar porque lo he escuchado en día voz de los creadores del sistema. O sea, esa es la realidad. El pensamiento es: la gente no tiene derecho. Yo, el Estado, doy los derechos y por eso puedo decir como la ciudad y puedo quitar sus derechos. Se cambió por completo. De hecho, el gran problema de la ley 56 franquista es que abandonó el derecho civil y se fue al derecho administrativo. Antes el urbanismo era derecho civil. De hecho, leemos el Código Civil hoy y hay temas de urbanismo. Porque el urbanismo era cuestión de los privados. La ciudad es cuestión de los privados. Había acuerdos, había disputas, pero todo era desarrollado. Cuando de repente pasa a derecho administrativo, pasa a ser la ciudad, el urbanismo pasa a ser algo entre el Estado y los administrados. Por lo tanto, vete tú a pelearte con el Estado. Vete a pelearte. Vas a perder siempre. Siempre no. Pero bueno, muchas veces vas a perder. Y vas a asumir un gran coste, y vas a estar mucho tiempo. Pero la realidad es que cuando se pasa al derecho administrativo cambia por completo eso. Y por lo tanto, hay que volver al derecho civil. Y la propiedad privada es el piedra angular de ese modelo. Donde el propietario, con otro propietario, puede asociarse libremente para decidir qué modelo de ciudad quiere hacer para satisfacer las preferencias de la gente. Porque si no, la gente deja de entrar en SAR o deja de entrar en Mercadona. Porque como leí un día hace muchos años, cuando era más joven que ustedes, al profesor Brown, a nadie le ponen la pistola en la cabeza para entrar en el Corte Inglés. La gente entra libremente, entra, elige entrar, porque le gusta, es maravilloso. Pues esto es igual, esto es igual. La tercera es flexibilizar por completo el planeamiento. Actualmente el planeamiento es totalmente regulado. Como decía hace un momentito, el plan general dice cada metro cuadrado qué es lo que se puede hacer. Aquí sería hacer un planeamiento totalmente distinto. Y la idea es definir por ley, esto nos va a gustar. Dije hace un momento que la idea era una encuesta que llegase a lo máximo que se podía. ¿De acuerdo? Definir por ley aquellos suelos que están protegidos. Por ley. No por plan o funcionarios discutiendo sobre este suelo aquí. No, no, por ley. Estos suelos protegidos. Y el resto son libres. Estén urbanizados o no. Es decir, que si una importante cantidad de población de Real Salamanca se decide entre ellos votar 5 manzanas para transformar esa parte de la ciudad, lo pueden hacer. Es más, las ciudades, aquí lo tengo para dibujar, las ciudades cuando se guían por los precios de mercado tienden a expandirse primero porque es más barato consumir suelo, entre comillas consumir, ¿vale? Desarrollar, transformar suelo con baja densidad que hacer edificios en altura. Pero llega el momento en que los precios de mercado te van a decir que tienes que incrementar la densidad. Porque vivir aquí y trabajar aquí, el coste es tremendo en coche. Entonces lo que se hace es un proceso de contracción e intensificación. Eso es los precios de mercado. Eso es Singapur, Hong Kong. Si usted ve Singapur y Hong Kong los últimos 100 años, van a ver cómo han pasado de pequeños edificios a de repente grandes ciudades. Muy densas. Con alta densidad. ¿Por qué en Madrid no hay alta densidad? ¿Por qué en Madrid no hay alta densidad? Bueno, los codotorres. Dejemos los codotorres aparte.
¿Por qué en Madrid no hay alta densidad? Porque no puede haberla. Es imposible. Pues eso se desarrolla en función al plan y no a los precios, a las preferencias de la gente. Entonces, en Madrid tenemos una ciudad de baja densidad, súper extensa, y eso sí, con muchos kilómetros de metro. Insostenible. Insostenible. Es más, en Madrid la gente prefiere el coche libremente porque no es sostenible ese modelo. En Nueva York, les puedo asegurar que la gente en Hong Kong prefiere el transporte de metro. Por cierto, el metro de Hong Kong es privado 100%. Cotiza en bolsa. O sea, la realidad es que hemos ido criando por ciudades de baja densidad que han ido incrementando la mancha, han impedido la densificación, que es lo que los precios dicen, y encima gastamos millonadas en infraestructuras, por supuesto, públicas, que salen del bolsillo de la gente, y hacemos ciudades ineficientes que no promueven la creación de riqueza, porque no son el reflejo de lo que la sociedad realmente estaría demandando. Entonces los planes flexibles, protegido esto, el resto libre. Libre. Suelo protegido, no protegido. Y lo protegido es libre. Libre no significa que cada uno haga lo que da la gana. Subirán normas donde la gente hará contratos de verdad, no como el de Rousseau, ¿ok? Donde libremente pactarán cosas. Y por supuesto harán desarrolladores que harán sus normas y pondrán sus normas pensando que la gente va a querer esas normas. Y la gente cuando compra una parte de esas viviendas o de esos edificios, está asumiendo esas normas. Es un costo libre. Es muy distinto a que el plan te diga lo que puedes urbanizar, cómo urbanizarlo y qué color tiene que tener las casas. El siguiente es, realmente es que lo acabo de comentar, es el de simplificar la clasificación y por supuesto la protección del medio ambiente en el sentido de lo protegido. Os diría que también hay protección que la defensa privada del medio ambiente. Os recomiendo leer un libro que se llama La Ecología de Mercado, de Terry Anderson y Lea, Anderson y Bruno Lea, extraordinario, Free Market Environmentalism, donde hay un montón de ejemplos extraordinarios de cómo el Estado destruyó el medio ambiente o casos concretos mientras el mercado lo protegía. Pero eso es inviable con las normas europeas actuales. Por eso decía antes, bueno, vamos a llegar a lo máximo que se puede hacer. Prefiero siempre un suelo protegido por ley que un suelo que va a estarse cambiando de protección cada 2 por 3 en función a las preferencias de los lobbies y de las burócratas o políticos que estén jugando en ese mercadeo. Bien. Actualmente hay 3 modelos de gestión del suelo. La compensación, que es voluntaria, supuestamente, es privada. La cooperación, que es una cosa público-privada. Y la expropiación forzosa. ¿Vale? Que, por cierto, hago una especie como de publicidad. Hasta la ley de Zapatero de 2007, en España, cuando se expropiaba el suelo, se pagaba el justiprecio expropiatorio, que viene desde los escolásticos, que se decía que el justo precio de las cosas solo Dios lo puede conocer. Por lo tanto, el precio más justo es el de mercado. No sé si fue Luis de Molina o el Salas, no sé quién fue el que lo dijo, pero eso es el escolástico. Y así se ha ido pagando según se expropiaba. Pero en el 2007 se encontraron los planificadores que eso era muy costoso. Pagarle a la gente lo que el mercado dice de ese suelo, eso es muy costoso. Se encontraron un sistema en el cual se dice, se paga por la realidad actual. Por lo tanto, si tienes un suelo con patatas, con papas en Canarias, te pagamos por el patatal. No por lo que puedes hacer en el suelo en el futuro. El mercado te pagaría por lo que puedes hacer en el futuro del suelo. El Estado no. Y por eso se abarataron todas las expropiaciones forzosas a partir de 2007. El Partido Popular dijo que lo iba a cambiar y después tuvo unos cuantos años de gobierno como absoluta y no lo cambió. Y seguimos expropiando de forma a precio de sal. ¿Vale? Incluso más barato que los productos de mercado. Tremendo. Entonces, lo que habría que hacer en este modelo que se plantea, que es la ley que se planteó, era que preferiblemente el modelo fuese el de compensación, el modelo de contratos voluntarios privados, en donde los privados deciden cómo gestionar su suelo y no en el Estado a suplantarlo. Y por supuesto, reducir. Yo diría eliminar, pero no se podía eliminar
reducir al máximo las posibilidades de expulsión forzosa. Y por supuesto recuperar la ocupación con el justiprecio. Pero no solamente como estaba antes, sino como está en Estados Unidos. Que no te pagan lo que puedes hacer hoy, sino también lo que puedes hacer en el futuro. Bien, otra cuestión es muy importante, hoy en día es el sistema garantista. ¿Es que es un sistema garantista? Bien, esa palabra me encanta. Cuando se habla con un político digo, ¿qué me está garantizando? Me está diciendo la pobreza me está garantizando. Dice, no, es que si nosotros dejamos a la gente que lo haga primero y luego controlarlo, lo que es una necesidad positiva, tú vas, lo haces y luego demuestras que has cumplido la ley. No hace falta esperar 2 años por la licencia. Pero es que entonces la gente va a hacer lo que quiera y luego se queda. Hay que ser garantistas, hay que demostrar que lo van a hacer bien y luego lo hacen bien. Bueno, hay que ir a un sistema de licencia directa. No puede ser que alguien quiera abrir un negocio. Y no solamente de la licencia de actividad, que hoy está modificado ya en Madrid y en otras comunidades autónomas. Hablo de desarrollar un sueldo. Aquí está el proyecto y yo empiezo ya, yo ni espero la licencia. Aquí no, aquí hay que esperar 2 años. 1 año y pico. No, la ley pone 3 meses, sí, no pone prórroga, y pone prórroga, y más prórroga. Lo normal son 2 años. Para una licencia de urbanización, ¿vale? De desarrollo. De una edificación, 1 año aproximadamente. Y si actuamos en zonas protegidas, ponle un tiempo extra. Hablo de centro de Madrid, por ejemplo. Entonces, la licencia directa es fundamental para agilizar. O sea, no puede ser que la ciudad esté condenada, congelada, y no se puede transformar porque está todo paralizado. Porque además, los funcionarios, la gente cree que son todos son muy listos y muy buenos. Y algunos muy honrados. O muchos muy honrados. Y además, el problema es que ellos no van a... O sea, ellos tienen un incentivo por hacerlo bien, porque ellos saben que hacerlo bien no le va a reportar nada más, pero hacerlo mal sí le va a poner un coste. Entonces, realmente, con un modelo superintervenido como el que nosotros tenemos, los funcionarios normalmente entran en colapso, les da miedo hasta firmar papeles, porque ni siquiera ellos mismos entienden el sistema. O sea, el efecto queda congelado, paralizado. Y no hay nada peor para la creación de riqueza que los costes que produce todo este proceso burocrático que va eliminando las posibilidades de crecimiento. Es más, si analizamos, por ejemplo, cómo ha crecido la burocracia en Reino Unido o España, en el sector del urbanismo, vemos que en los últimos 30 años ha crecido más del 300% el gasto de funcionarios en este ámbito. Bien, y por último, la última ley del suelo de 2007, no es la última, la de 2007 que fue la que cambió el sistema, bastante, como decía hace un momentito, los planificadores se agarraron a los preceptos constitucionales para desarrollar toda esa lindeza batería de destrucción de libertades y derechos. Porque como explicaba el profesor Brown antes, las constituciones parecen muy bonitas, pero la realidad es que las han servido precisamente para que los enemigos de la libertad la utilicen como excusa para implementar su control sobre la ciudadanía, sobre las personas. Tenemos el 33.1, el 33.2 y luego hay artículos sobre la libre empresa, sobre el medio ambiente, etc., que todos se han usado para ir contra la libre empresa, contra la propiedad privada, contra el medio ambiente. Pues bien, habría que darle la vuelta y usar eso es un precepto en sentido contrario. Por ejemplo, la función social de propiedad no es quitarte a ti para darte a ti. Es que la propia propiedad, respetar la propia propiedad, es una función social, porque se crea riqueza. Y si no la respetamos y no cuidamos la propiedad del vecino, que decía antes el profesor Brown, lo que vamos a tener es pobreza. La libre empresa no es, como hay hoy en muchas comunidades autónomas, cuando en Valencia se empezó esto, por ejemplo, hay un precepto que dice que la libre empresa es la concesión, ¿no? Pues unos señores, los cuales algunos de ellos considero que, aunque tienen ideas equivocadas, son personas extraordinarias, decidieron crear la figura del agente urbanizador. Esto es lo siguiente. El plan dice que hay que urbanizar esto. Y si usted no lo hace en los próximos 3 años o 2 años, puede venir un tercero a urbanizar por usted, aunque usted no quiera. Y cuando termine, le pasa la factura. Y si no usted lo paga, se queda con su suelo. Vamos, lo que hace la profesión privada. Eso existe en España, en muchas comunidades autónomas.
En Madrid ya no, y en otras comunidades tampoco, pero de las 17 creo que todavía quedan 10 o 12. Y fíjense lo recombolesco de esto. Esa idea de agente urbanizador sale del precepto constitucional de libre empresa y del precepto constitucional del artículo 47 que dice que se tiene que prevenir la especulación. O sea, si la gente no está urbanizando, está especulando, y por libre empresa un tercero puede saltarse la propiedad para urbanizar porque es libre empresa. O sea, una perversión absoluta de los conceptos más básicos jurídicos institucionales. Y después ya por último, la Constitución no clarifica sobre qué especulación se refiere, puesto que la regulación produce especulación política, que descoordina los precios, descoordina la oferta y la demanda, y crea importantes problemas en el mercado. No habla de que sea especulación económica, la cual es esencial para proteger los recursos que pueden ser escasos en el futuro y sacarlos al mercado cuando más necesitados son, y liberar así los precios en el futuro. ¿O qué creen ustedes que hacen cuando compran comida y la guardan en la despensa? Están especulando económicamente, es esencial para el mercado. Todo es una continua especulación. A la política es la que viene determinada con una modificación de los precios en función a decisiones políticas de la línea que comentaba antes. Y esa especulación política sí es el problema, porque su consecuencia directa es la corrupción. Y con esto creo que he terminado. Así que muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer para poder hablar de esto. Y algunas de ellas en cierto sentido por temas de seguridad, me refiero urbanística. Estaba pensando que en aviación se mejora a base de que se pega tortazos y problemas. Entonces, por ejemplo, pensaba en la escalera en concreto. Cuando te piden ciertas alturas, tiene que ver con el plan de evacuación. O sea, ¿cómo ves el tema de la seguridad, del plan de evacuación? ¿Tiene sentido ya si es amigo de madre porque ha crecido demasiado? Sí, a ver, excusas para regular, Claro, tenemos millones. pero no por... O sea, donde quiero llegar es, excusas para regular tenemos millones, esa es una. O sea, esa es una. Pero el código técnico de edificación, por ejemplo, que habla de, por ejemplo, sobre la altura de la huella, la contrahuella, depende del uso, etc., que son relaciones no urbanísticas, pero paralelas al modelo urbanístico, vienen por seguridad, por incendios, por climatización, etc., ¿no? Al final, toda la regulación ha hecho que las casas sean carísimas de construir. Carísimas. O sea, ya no solamente es el hecho de que el impedir la densificación está regulando la oferta regulada de suelo y de edificación y por tanto va a empujar siempre al alza los precios. Porque realmente sabemos que si la oferta crece, los precios bajan. Pero claro, la ciudad congelada, donde se puede crecer a nivel de densificación, es difícil que los precios bajen. O sea, no solamente tenemos unos precios que se empujan al alza por culpa de la regulación, esa de la oferta regulada de suelo y cada vez más regulada, sino que además las regulaciones que van surgiendo por nuestro bien, hacen que cada vez sea más costoso edificar. Pero esa es mi pregunta. ¿Tú consideras que algunas sí que tienen sentido en sitios públicos por una cuestión de que se ha comprobado que cuando no tienes una anchura de puertas de emergencia, pues tienes un problema bien gordo y ahí no hay opción? Bien, es una buena pregunta, una magnífica pregunta. La escalera está aquí, por ejemplo. Esa escalera se cambió y no se muerto a nadie, no se pasó nada porque estaba la anterior, ¿vale? Entonces, indudablemente, si tú dices, no, es que va a poner escalera donde la contrahuella es de 40 centímetros, eso no es una escalera, eso no es nada de ello sentarse a comer. O sea, lo que digo es que todo, es como, pongamos un impuesto del 20%, ¿y por qué no el 21%? ¿Por qué no el 19%? O sea, siempre vamos a encontrar esa arbitrariedad. O sea, indudablemente, a ver, si yo pongo una bombona de gas en un edificio y al lado pongo un asadero, oye, pues parece que sí que puede haber algo así, ¿no? Pero vamos, yo entro en un edificio donde veo gas y asadero y todo corriendo. Después tengo que caer en es que la gente no sabe, y como la gente no sabe, hay que regular todo. Entonces, su pregunta es muy buena, ¿vale? Pero todo es interpretable. Y todo es, o sea, no es blanco o negro en este aspecto. O sea, si alguien pone una salida
salida donde la gente no sale si hay un problema, lo que sí tiene que ser responsable. Responsable. O sea, no significa yo voy a hablar y puedo si pasa algo no pasa nada. No, no. Usted es responsable, usted hizo eso. Entonces, pasa a cero tipo de regulación. Porque no olvidemos nunca que la libertad sin responsabilidad es que no, son dos cosas que van unidas. Son dos caras de la misma moneda. O sea, a mí lo que no me vale es que me digan, no, es que yo hice un edificio como arquitecto donde, bueno, para ahorrar materiales puse los pilares estos de 22. Claro, se cayó. No pasa nada. Pues no, oiga. O sea, usted va a tener que, no sé si la cárcel, pero por lo menos indemnizar a toda esa familia o lo que haga falta, o la cárcel, me da igual. Pero lo que digo es que, o sea, hay que tener responsabilidad. Entonces, la gente, cuando... La responsabilidad es algo que también hay que practicarla, porque además, y esto es una cosa que tiene el urbanismo. Yo estoy harto de oír a personas que todo sale mal por culpa de los demás. Ellos no piensan que han hecho ellos mal para mejorar y hacerlo mejor y hacerlo mejor. Entonces, vivimos en una sociedad donde parece que no hay responsabilidad, tampoco hay libertad, eso sí hay derechos, y cuando algo sale mal, es culpa del lado. Entonces, si nosotros, o la UFM, mejor dicho, hace una carrera mal hecha y pasa un problema, pues tiene que ser responsable. Pero también entramos en una casuística donde la probabilidad es muy importante. Y cada empresario, cada persona va a evaluar beneficio marginal, coste marginal. Entonces, a lo mejor, dices, bueno, es que sí, que se puede caer alguien aquí y tal y cual, sí, pero es que la posibilidad de caer alguien es que es muy complicada. También se puede caer por esta escalera. Comparado con la vía antes, ¿eh? O sea, eso pasa con árboles, que depende del coeficiente que tengan inclinación o dónde estén puestos de culas y algunos. Bueno, pobre de ti como quites un árbol de tu jardín en la Sierra de Madrid. Entonces, o sea, tienes un problema. Aunque se esté cayendo, ten cuidado, permiso y espera. Entonces, y al final dices, bueno, porque quiero salvar mi casa, que se me cae el árbol encima, ¿no? En ese caso puede quitarlo, pero va a tener que esperar unos meses. Y luego, cuando viene ya la licencia, se ha caído. Entonces también va a hacer un análisis de beneficio y coste. Como hace la gente que defrauda. O sea, cuando dice, bueno, pues yo voy a no pagar impuestos porque prefiero no pagar impuestos y me la juego con la multa. Sí, soy. Todo el mundo hace ese análisis. O sea, en verdad que cuando hay bajos impuestos, son todos altos, pero cuando hay bajos impuestos, pues la gente dice, bueno, el coste de saltarse el impuesto es muy alto y el impuesto es pequeño para el coste. Pero mientras más alto el impuesto, de repente digo, oye, pues vamos a empezar a ver cómo hacemos, ¿no? Tal vez es mejor compartir conocimiento entre los especialistas en este tipo de espacios, es mejor poner eso, porque luego si no puedes tener un problema y estudiar, compartir conocimiento, no legislando todo. Bueno, es que al final lo que decía antes, si la gente quiere triunfar en el mercado, tiene que satisfacer las preferencias de los demás. No, es que me acuerdo, unos amigos de arquitectura me decían, bueno, Gonzalo, pero, o de derecho, o de economía, me da igual, si hacen eso, entonces en las ciudades no va a haber espacios libres, ni va a haber parques. ¿Y usted cree que la gente no quiere tener arbolitos en las ciudades? O sea, la gente va a preferir vivir en una urbanización sin arbolitos que con arbolitos. A lo mejor algunas personas sí, pero creo que la mayoría prefiere pasear en esos espacios urbanos, verdes, etc. Luego también podemos discutir sobre si los parques son mejores o peores, son seguros o inseguros. Les puedo asegurar que es más seguro pasear por la Quinta Avenida de Manhattan que por Central Park por la noche. O sea, la seguridad del visto, del controlado, o sea, al final hay más posibilidades que te atraquen, que te violen, que te maten en un lugar donde nadie te ve que en un lugar que eres observado. Esas son normas humanísticas, esos son principios de seguridad. Entonces, bueno, es verdad que la seguridad sí ha influido en muchas normas urbanísticas. Por ejemplo, la policía muchas veces también participa en los planes y dice, bueno, hay que evitar los fondos de saco, donde la gente se puede meter, a trincherar. Así que en los barrios así más complicados, donde hay, digamos, zonas de baja renta, de droga, donde hay delincuencia, etc., la policía incluso ha pedido cambiar cosas para poder tal. Pero bueno, ahí quizás el primero de todo fue Napoleón, que dijo, yo voy a impedir que esta gente se pueda aquí en Barricas. Y cogió el propio medio París y reformó París entera para poder meterse con sus tanques, con sus cañones,
por medio de París para que no hubiese barricadas. Pues esto es igual. Al final, la seguridad también modifica la ciudad. Yo quería preguntarle cuál cree que es la importancia que tiene la incapacidad de los servicios públicos de ampliarse, sobre todo de alcantarillado, electricidad y tal, a la hora de incluir en estos planes, en los planes urbanísticos, y cuál sería, como casa, el programa liberal con estos servicios públicos. Incapacidad. Yo diría que excesiva capacidad de crecimiento. O sea, pues que el metro de Madrid ahora es igual que hace 40 años. Ha crecido como, vamos, como si mezclamos azufre con otros productos y empezamos a hacer burbujitas. O sea, el gasto público ha crecido de forma brutal en todas las infraestructuras urbanas. Hacemos hasta aeropuertos que están vacíos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con usted. Podemos discutir si son mejores o peores los servicios públicos de infraestructura, pero que han crecido muchísimo. Y hemos tenido una capacidad muy grande porque hay una capacidad de recaudar muy grande y de regular. La alternativa, digamos, del libre mercado, muy sencillo. Hay un montón de autopistas privadas. Le pongo un ejemplo sencillo. El Napoleón de Madrid, Gallardón decidió que voy a soterrar la M3, ¿no? Entonces, tú dices, como arquitecto, como urbanista, como amante de la ciudad, oye, que es una intervención urbana extraordinaria. ¿Por qué? Porque, oye, vas a abrir la ciudad al río, ¿verdad? O sea, el río es pequeñito, ¿no? O sea, no es el Sena. Entonces, a mí me encanta pasear por Madrid Río, pero bueno, vamos a abrir la ciudad del río, lo este diario, vamos a quitar esa horrible autopista que está junto al río. Ya me gustaría a mí que, por ejemplo, en las Palmas de Gran Canaria, soterrar la autopista que está delante del océano. O sea, tenemos una ciudad que, en vez de abrirse al océano, tenemos el defecto de la autopista. Pues esto era Madrid antes, la M30 estaba perfectamente delimitando la ciudad y dando la espalda a la ciudad del río. De hecho, si os dais cuenta, toda la cremallera de la M30 son viviendas de baja calidad, que van de espaldas a esa autopista porque nadie quiere enviar la autopista. Entonces, esto, bueno, suena muy bien a nivel urbanístico, a nivel, oye, una operación muy buena. Además, puedes obtener suelos arriba, espacios libres y construir nuevos edificios. También, que va a cambiar el waterfront, el frente marítimo, el frente litoral o el frente de agua de la ciudad, y vas a abrir la ciudad al agua, ¿no? Barcelona, con el Mare Magnum y todo el Prolímpic y tal, hizo una operación así, pero claro, Barcelona tiene el mar, no tiene el río, ¿vale? Eso era genial. Pero ¿qué hizo Gallardón? Endeudó a Madrid para mis nietos. Se podía haber hecho de forma diferente. Se podía haber hecho un concurso privado, de capital privado, que hubiera puesto el dinero para sostener Madrid, costado cero al contribuyente, y usted dice, bueno, entonces ¿quién hubiese pagado esa autopista? Los privados no hacen nada sin lucro. Por supuesto, el beneficio no es nada más que el beneficio empresarial para guiar las acciones y el desarrollo urbano en cualquier cosa. Pues hubiese pagado la M30 durante los próximos 30 años los usuarios de la M30. ¿Por qué la señora que no tiene coche está pagando la M30? ¿Por qué han endeudado a todos los madrileños? Cuando podían haber asumido el riesgo esos empresarios. Riesgo porque igual la gente decide no entrar en la M30. Podían haber asumido el riesgo los inversores privados, a cambio, por supuesto, del lucro. No se hubiesen endeudado a Madrid y hubiesen pagado la M30 a los que lo usaron. Es más, se podía haber pagado incluso con los derechos que se sacaban del suelo que se ganó para urbanizar y edificar y haber vendido esos derechos a privados también sin deuda. Eso es la respuesta de cómo se pasa cosas al mercado, donde pagan los usuarios frente al endeudamiento, donde pagamos todos el pato durante muchos años. Aparte, los privados se van a cuidar mucho de reducir los costes. Y sabemos que no son muy eficientes, aunque no me gusta la eficiencia, es mejor hablar de principios éticos y jurídicos, pero oye, parece que no son muy eficientes estos señores en reducir el gasto público, ¿eh? Aunque lo reduzcan, lo reducen poco. La última. Primero, una discrepancia con el modelo de Hong Kong y de Singapur como ejemplo liberal, cuando
sus ayuntamientos o sus estados controlan la mayor parte del suelo y justo lo restringen y, por ejemplo, en Hong Kong, gran parte de la isla de Hong Kong es no urbanizable y eso provoca el crecimiento en altura, que por otro lado es positivo, pero eso encarece mucho los precios. Entonces, ese control férreo por parte del Estado está presente en estos modelos. Y por otro lado, la pregunta, hay dos modelos contrapuestos en distintos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, que los ayuntamientos tienen mucha capacidad regulatoria y de concesión de licencias, etc. Y luego otros, como por ejemplo en Japón, o en Tokio en particular, pero en todo Japón, en el que los ayuntamientos casi no tienen poder y por tanto no tienen la capacidad de estrangular a los ciudadanos individuales, y la capacidad la tiene el Estado, que no pone tanta atención en algunos de los detalles. Entonces mi pregunta es, en general creo que el principio de abajo arriba suele ser muy preferible, la descentralización. En estos casos en particular, en Japón, se ha visto como no descentralizar demasiado el poder permite que los propietarios no tengan que enfrentarse a un poder mucho más cercano y fuerte que condiciona a sus propiedades. Bien, buenísima pregunta. Vamos a ver, primero, por el primero, no discrepamos. ¿Vale? Yo nunca he dicho que el modelo de Singapur sea liberal. He dicho que en Singapur y en Hong Kong se creció en función de los precios. La Comisión Pública permitió intensificar la edificación. No solamente porque prohibió edificar, sino que permitió hacer eso. Los precios decían eso y la ciudad se transformó en función de los precios. No obstante, el modelo actual de Singapur y Hong Kong no tiene nada que ver con el modelo en cuando se desarrolló Hong Kong, como se desarrolló verdaderamente hace 40 años. Entonces, cuidado, ¿vale? Y yo nunca he dicho que el modelo actual sea liberal, sino que se transformó en función de los precios. Segundo, primero el Estado no es solamente la visión central. El Estado es todo, ¿vale? Y es más, votan a mí, pues son los políticos, los burócratas y los grupos de interés forman parte del Estado. El establishment en todo eso es el Estado. O sea, no crean ustedes que el Estado es el Estado tiene cara. Son la gente que está ahí detrás y que le amarga a usted la vida y le quita el dinero del bolsillo y le pide una panadería. Eso es el Estado y tiene cara detrás. Desde el inspector que viene a hacer la inspección hasta el político que decide en un botón en el Parlamento. O sea, todo eso es el Estado. Ahora podemos hablar sobre si es mejor para el modelo urbano un modelo más descentralizado o más centralizado. Bien, yo voy a decir mi opinión, que está relacionada, o sigo, el pensamiento de la Nobel de Economía Elinor Ostrom, con el tema de la centralización. Yo sostengo que el modelo español no es un modelo descentralizado. Y ahora explico por qué. Sino que es un modelo desconcertado. Es decir, cuando se descentraliza supuestamente en España hasta 17 comunidades autónomas, lo que se hace es darle el poder que estaba en el centro antes a 17 centros. El mismo poder. Sin embargo, para que haya una descentralización real, tú tienes que darle los derechos y las libertades a los ciudadanos. Y que emerjan de abajo arriba la organización. Se crean instituciones. Y van surgiendo incluso commons, van surgiendo zonas comunes que se van a organizar. Y porque hay espacios comunes que hay que organizar. O sea, hay espacios que tenemos que decir cómo hacerlo. Desde servicios públicos, que pueden ser privados perfectamente, pero servicios públicos, hasta parques. Entonces, eso surge de abajo arriba. Si tú no devuelves los derechos a quienes se los has quitado, tú no estás descentralizando, tú estás desconcentrando. Estás creando nuevos agentes de poder, con mucho poder, que van a incrementar muchísimo ese yugo, usted dice. Pero si usted descentraliza de verdad y permite que la gente tenga sus derechos, y ahí permite el derecho contractual desarrollado, lo que va a surgir es algo distinto. No tiene nada que ver. Nada que ver. Esto es aplicable a las ciudades y a cualquier otro sector. Entonces, cuidado. El modelo español no es que se haya descentralizado y por otras falladas. No. Es que no se ha descentralizado. Ahora, ¿usted qué permite? ¿Qué prefiere, Gonzalo?
un modelo como el español desconcentrado o uno centralizado, incluso aunque sea deficiente, prefiero el desconcentrado. Y le explico por qué. Desconcentrado. Porque podré siempre votar con los pies. Y si no me permiten abrir una universidad aquí, me puedo ir a África a abrirla. Me puedo ir a otra comunidad autónoma. En Estados Unidos está descentralizado y donde debería haber competencia hay un modelo bastante uniforme y hay grupos de presión de comunidades humanas y municipios que, el acrónimo de NIMBY, de Not in My Backyard, o sea, la gente hace presión para evitar que se construya y que se... ¿Por qué en un modelo descentralizado en el que debería haber competencia esto no ocurre? Porque eso no está descentralizado. Si piensa usted que los terceros pueden imponer sobre otros lo que se va a hacer, poca descentralización hay. Igual es más parecido a concentración, más que descentralización. No obstante, hay que ver qué estado de Estados Unidos está haciendo usted. Estados Unidos, por supuesto, hoy no tiene nada que ver con Estados Unidos hace 100 años. Y Estados Unidos, ni siquiera el urbanismo hace 100 años tiene que ver con el de hoy. Manhattan está tan regulado como Madrid. Lo que pasa es que Manhattan se pudo producir en su momento porque no tenía esas regulaciones. Manhattan no hubiese existido. Si ustedes se imaginan que hubiésemos protegido New Amsterdam, qué edificios más maravillosos, ¿no? Esos edificios como Amsterdam, allí en Estados Unidos, hay que protegerlos, hay que impedir que lo tiren. Imagínate la cantidad de riqueza que se hubiese dejado de crear si hubiésemos tenido en el downtown de New York unas casitas magníficas con sus ríos, no sé qué, con sus riachuelos, como Amsterdam. No tiene nada que ver cuando se desarrolló Nueva York o otras ciudades americanas hace 60, 70 años, 100 años, como hoy. Muchas gracias.